Bienvenido a nuestro servicio en Casa de Oración a las Naciones con la pastora Yolanda Pérez. Buenos días a todos, hoy día domingo, día del Señor. Damos gracias a Dios porque es un día precioso donde el Señor siempre espera que sus hijos, su iglesia, se siente a sus pies para oír esa palabra que Él tiene de amor, de aliento, de esperanza, también de exhortación y de alinear algunas áreas de nuestras vidas. Dios es bueno y Él tiene cuidado de su iglesia. Continuamos a través de este medio de comunicación y doy gracias a todos los que se han estado conectando. Les invito a orar conmigo. Padre amado, damos gracias esta mañana. Damos gracias, Señor, por el privilegio de poder sentarnos aunque sea a través de este medio de comunicación que ha sido de bendición en este tiempo del 2020 para toda la iglesia en el mundo entero. Gracias, Dios. Y te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tus misericordias, porque has tenido cuidado de todos nosotros en esta temporada, Señor, y seguimos dándote gracias porque cuidas de nuestros hijos, porque en nuestras familias ha habido la provisión, el alimento, y siempre hemos podido experimentar esa presencia de tu gran amor. Amado Dios, y esta mañana la ponemos en tus manos, este tiempo que vamos a estar escuchando de tu palabra, ese mensaje especial que tú tienes para hoy. Gracias, Dios de la gloria. Amén. Quiero también orar en esta mañana, aprovechando el tiempo de podernos comunicar a través de este medio y orar por algunas cosas de manera específica. Quiero orar primero que todo por los enfermos. He escuchado personas que han estado en los hospitales, personas que han pasado por el quirófano, personas que hoy necesitan una oración de sanidad. También quiero contarles que los que estuvieron orando conmigo por el bebé Alian, el bebé partió a la presencia del Señor y tenemos las exequias el día lunes. Así que vamos a orar por esos padres que están atravesando una de las pruebas muy difíciles que puede pasar el ser humano. Y es perder uno de sus hijos, tan pequeño. Bueno, también vamos a orar por los problemas de matrimonio, por la economía y por los diferentes problemas emocionales que se están presentando, especialmente en los adolescentes. Padre Celestial, una vez más, Señor, levanto mis ojos hacia el cielo y te pido, Señor, que seas tú obrando en todos los que se encuentran enfermos allí en sus casas. Señor, tú eres un Dios poderoso que visita nuestra casa en esta mañana y pasas ese poder, esa mano poderosa tuya sanando a todos los enfermos. Dios de la gloria, te oro por aquellos que están pasando por cirugías por causa del cáncer. Oro, Señor, por Fausta. Oro porque seas tú obrando la sanidad de su cuerpo. Oro por todos los enfermos hoy que se encuentran en los hospitales, no solo por el COVID, sino porque están pasando cirugías y enfermedades que requieren de un cuidado especial. Guárdalos en el hueco de tu mano, la sanidad tuya y la restauración de sus cuerpos sea pronta. Bendíceles, oh Dios. A todos aquellos que están luchando con este COVID, Señor, pedimos que seas tú ayudándolos a pasar esa prueba, donde tú, Señor, estás confrontando esa fe y todas esas cosas a las que nos llamas. Ayúdales, Dios, a pasar estas pruebas, a sanar estos pulmones, a sanar todo este sistema respiratorio y a ser más que victoriosos en Cristo Jesús, porque tú eres un Dios que sigues sanando. Señor de la gloria, también pongo en este momento los matrimonios que están en crisis porque a través de este encierro en sus casas han tenido crisis en sus relaciones. Los pongo en tu presencia. Visítales, establece el reino de los cielos en cada una de nuestras familias en el nombre de Cristo Jesús. También clamo por todos los que han tenido crisis en la parte emocional. Señor, toma control porque el Espíritu Santo está con nosotros y tú eres quien estás ahí dándonos consuelo, ayudándonos, guiándonos y fortaleciéndonos en esas áreas débiles. Fortalece, oh Dios, a todos los que están pasando esos problemas emocionales, problemas de depresión, de tristeza, de soledad. En el nombre de Cristo Jesús, reprendo toda esa obra de oscuridad y de tinieblas sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amado Señor, también ponemos la economía en tu presencia. Los que están esperando un milagro en su economía, bendice y ayúdales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero también invitarles en este momento para leer el libro en Éxodo capítulo 25, versículo 22, y dice lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traigan sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Y la siguiente es una de las listas de ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata, bronce y etc. El Señor en su palabra hoy también nos llama a que debemos traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a su iglesia. Es verdad que no estamos funcionando en la institución, pero como iglesia seguimos siendo el cuerpo de Cristo y seguimos trabajando, y hay un mandamiento del Señor de que las personas debemos traer sus hijos que le aman y son fieles, traer los diezmos y las ofrendas a su casa. Así que doy gracias a todas las personas que lo están haciendo, ya sea porque vienen a mi casa, ya sea porque lo mandan por la página web o por uno de los bancos, o sencillamente lo recogemos en su casa. Gracias, iglesia, esa iglesia que no olvida que hay una familia pastoral y que hay un ministerio que hay que sostener y que seguimos también extendiendo el reino de los cielos. Vamos a orar por esa bendición en todos esos diezmos y ofrendas que la iglesia envía. Señor, ponemos desde este momento ya todos los que están ofrendando y diezmando, aquellos que, como dice el versículo en Éxodo 25, versículo 2, como dice, Señor, que les digamos hay que traer las ofrendas y los diezmos al alfolí, pero hay que hacerlo con amor y con buena voluntad. Amado Señor, a todos aquellos que se mueven en ese amor y en esa perfecta voluntad tuya, bendiciéndoles de una manera especial, protegiendo sus finanzas, protegiendo sus vidas, protegiendo sus familias, sus hijos, porque yo sé que cuando ofrendamos y diezmamos, tú te encargas de todo lo nuestro y reprendes al devorador de nuestras vidas. Amado Señor, gracias. La bendición tuya sea sobre cada uno de estas hombres y mujeres que se mueven a diezmar y a ofrendar. Y a los que no, Dios, enséñales a su corazón la importancia de este principio y guárdales y ten misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy tenemos una palabra. Tuve la oportunidad esta semana de compartir con unos pastores que son Juan y Marta López. Y doy gracias a Dios porque uno de sus hijos predica la palabra de Dios. Este joven se llama Juan David López. Juan David López es un joven precioso que comparte la palabra de Dios. Y me han compartido una palabra y me han permitido que hoy la transmita a ustedes también. Así que hoy vamos a estar con este invitado, especial en nuestra iglesia, en nuestra casa el día de hoy a través de este medio, y vamos a estar escuchando una palabra de bendición para nosotros. Y pues sin más preámbulos, está con nosotros el hermano Juan David López. Bendiciones. Quiero gracias a Dios por estar un día más aquí, un domingo más, a todos reunidos. Yo sé que ha sido un poco difícil por toda esta cuestión de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y antes de comenzar, yo quería leer un versículo que me llamó la atención y queda en Jeremías 6:16. Y dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál será el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Eso fue un pasaje que me llamó la atención. Y lo que quería compartirles esta noche es, o esta tarde, es acerca de un hombre. Y antes de eso yo quería contarles que a mí personalmente me gusta caminar. Y cuando salgo a caminar tengo la capacidad de dejar o despejar mi mente. Personalmente caminar me lleva a percibir de una manera diferente mi entorno. Me da claridad y me inspira a disfrutar la realidad de Dios. Me recuerda esto en Romanos, que la creación es como el testimonio que Dios es vivo. Entonces cuando salgo, lo primero que me doy cuenta es eso: puedo respirar, percibo el aroma de los árboles y digo, Dios es real. También tengo la capacidad de poder hablar con Él y también de escucharle. A veces nosotros oramos, pero no paramos a escuchar. Y como cualquier otra persona, cuando hablamos con alguien, esa persona habla, pero nosotros también tenemos que esperar para que Él responda, ¿no? Cuando salgo a caminar, me pongo como una meta, ¿no? Quiero caminar 1 hora o quiero caminar, qué sé yo, 2, 3 millas. Esto me da como un propósito de alcanzar, ¿no? De poder decir, llegué, o poder decir, pude resistir la hora o los minutos que yo me propuse, ¿no? Y especialmente después de una cirugía que tuve hace un mes, el doctor me dijo, tiene que caminar 25 minutos cada vez que usted se pare o salga. Entonces, creo que esto se volvió un poco más real después de que escuché esto, ¿no? Bueno, cuando estaba caminando, me puse a pensar y me vino a la mente un caminante en especial que encuentro en la Biblia, un nómada llamado Abraham. Abraham, no sé si ustedes lo conocen o han escuchado de la historia de él, pero en su vida, en su testimonio registrado, paso a paso, yo veo que el Espíritu Santo muestra la importancia de movilizarnos, ¿no? De estar en movimiento. No hacia lo más conveniente que nosotros podamos alcanzar, no a la conveniencia, no a la seguridad, más bien al destino que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Y quería comenzar primero con Génesis capítulo 11, versículo 31. Y si quieren me pueden seguir. Bueno, y cuando estén ahí me pueden decir, me pueden avisar. Y quiero comenzar en este versículo y vamos a leer todo el capítulo 12 también, porque quiero hablar un poco de la historia de lo que está pasando aquí. Entonces, capítulo 11, versículo 31 dice así: y tomó Taré Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Bueno, en este versículo en específico, el primero que yo veo de toda la familia es el papá, que se moviliza hacia un lugar. Sale de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Y surgen varias preguntas cuando yo leo esto, ¿no? ¿Por qué Taré sale de Ur de los Caldeos? Que es una ciudad grande, es una ciudad rica en comercio,
y de avances tecnológicos. Podríamos decir que es el mejor lugar para vivir. Si se trata de tener todo lo que queremos, ¿no? O lo que ellos querían. Mi segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomó a Taré salir de la comodidad que le proporcionaba vivir en esta ciudad ciudad grande, que es Ur, y embarcarse a algo como desconocido, que es la tierra de Canaán? Y bueno, otra pregunta que yo me hacía era, ¿por qué salir tan decidido a un sitio en específico? Pero solo llegar hasta la mitad, que es Harán. Entonces ellos salen de Ur de los Caldeos como familia, llegan hasta Harán, pero el destino era Canaán. Llegan a la mitad. Entonces Ur de los Caldeos queda aquí, Harán queda en la mitad y Canaán queda en la otra mitad. Entonces, ¿por qué se quedó ahí? Se quedaron ahí. Y la única razón que puedo pensar es que como familia mantenían una promesa de bendición que recibieron de su antepasado Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y Taré viene de uno de los padres, que es Sem. Y en el capítulo 9, Noé le dice esto: Jehová es el Dios de Sem y sea Canaán su siervo. Entonces ellos, a pesar de que vivían en Ur de los Caldeos, una ciudad llena de idolatría, ellos todavía tenían la claridad y tenían el conocimiento que solo había un Dios verdadero. Y también tenían como una promesa de habitar las tierras de Canaán, de ser los dueños de esa tierra. Yo no quiero que necesariamente ellos hayan sido idólatras. Yo creo que ellos sabían la verdad. Yo pienso que ellos habían salido porque ellos veían el deterioramiento moral de esa ciudad. Entonces yo creo que ellos embarcaron en esta travesía, pero desafortunadamente Taré solo llegó hasta la mitad, no llegó hasta Canaán. Lo más importante es que esta familia sale de ese entorno, eso es lo más importante, se moviliza y comienza a caminar. Y cuando ellos salen de este entorno, ellos comienzan a escuchar con claridad la voz de Dios. Después de salir de esta ciudad grande, con otras creencias, ellos salen y comienzan a discernir cómo se escucha la voz de Dios. Entonces, yo puedo deducir que para ponernos en movimiento debemos tener estas siguientes vivencias. 1, Dios nos aparta para Él. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado el llamado de Dios de salir de nuestras creencias viejas y tenemos un llamamiento, cada uno de nosotros. Eso es lo que yo pienso. Dios hace un llamado a cada uno de nosotros. Y esto me recuerda en Juan 3:27 que dice que no podemos recibir nada si no es dado del cielo. Tú no puedes responder en arrepentimiento si Dios no te extiende gracia. No puedes tú llegar hasta Dios y justificarte a ti mismo, sino Dios da gracia primero para justificarte. Y lo vemos en la vida del Señor Jesús. Para eso vino Él. El llamamiento consiste no solamente en escoger a alguien, sino, como yo lo veo, consiste en dar una nueva identidad. Entonces, cuando Dios te llama, Dios te da una nueva identidad. Y vamos a saltar al capítulo 12 en Génesis y vamos a parar en el primer versículo y van a ver lo que les estoy diciendo. Y dice Génesis capítulo 12 versículo 1, pero Jehová
había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. De una familia Dios saca a una persona que percibió la voz de Dios y lo aparta para un propósito específico. Así como Dios te escogió y te sacó de una familia, de un entorno, tú escuchaste un llamado. Asimismo Abraham escuchó esto: vete de lo que tú conoces, que yo te mostraré algo nuevo. Y en este párrafo, en el primer párrafo, yo puedo ver, o yo puedo escuchar a Dios decir esto: mira, Abraham, antes te conocían como hijo de Taré, hijo de Nacor. Tú solo sabías lo que tu papá o tus padres o tu familia te habían enseñado. Pero ahora yo, el Dios vivo, voy a hacerte un padre. Y tú vas a discipular a todo un pueblo. Y yo te diré cómo hacerlo. En ese párrafo nada más yo puedo percibir un montón de cosas, de implicaciones que Dios le está diciendo a Abraham. Y también le dice: ahora, en vez de depender de un lugar, de una familia, de lo que tú conoces, ahora tú vas a depender de mí. Entonces, la primera implicación es un llamado que Dios hace. La segunda es que Dios provee una claridad hacia dónde tenemos que ir, pero también provee una guianza. En el segundo párrafo de este verso, del verso 1, dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Vemos que Dios tiene un sitio específico donde Abraham tenía que movilizarse. Él habla de salir de una comodidad, como yo lo habíamos mencionado, de una familiaridad y de una seguridad en un lugar o en un entorno familiar en específico. Y lo guía a un lugar que es esta tierra de Canaán. Entonces, después de escuchar la voz de Dios, Abraham con claridad, él acciona, él se pone en movimiento y él atraviesa toda la región de Siria, de Irak, donde queda Irak, a la tierra de Canaán, que es más o menos Palestina. Y cuando llegó a Siquén, Dios confirma que ahí es donde tiene que él estar. Entonces, vemos, si van al capítulo 12, versículos 6 y 7, dice esto: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Vemos que ya está cerca, ¿no? Él tuvo que responder al llamado, ponerse en movimiento hacia esa tierra. No vale de nada que tú solo escuches y no hagas nada. Una amiga me decía que si un carro que no está en movimiento no va a ir a ningún lado. El carro debe estar en movimiento para que sea guiado de punto A a punto B. Entonces eso es lo que veo que está pasando aquí. Abraham sale respondiendo, creyendo, en obediencia, sale hacia esta tierra, y cuando llega a un sitio específico, Dios una vez más le habla y le confirma. Lo tercero que yo veo es que Dios, cuando hace un llamamiento, lo guía a uno, pero también provee lo que uno necesita para el camino. Provee bendición. Y la bendición no solamente es lo material, lo físico. Más bien, la bendición es vivir
esta vida con la seguridad que vivimos con el Dios verdadero. Esta bendición es saber que Dios mismo está guiando tus pasos, que está caminando contigo, que vivimos por Él y para Él, y que en Él mismo, en Él solamente, exclusivamente, encontramos la plenitud. Y esta bendición te protege de cualquier oposición que puedas encontrarte en el camino. Yo veo que durante las travesías de Abraham, creo que la embarró y se fue para Egipto. Dios ya le había dicho que Canaán era la tierra de él, pero como había había hambre en la región, él reaccionó a esto. Él reaccionó: tengo que proveer para mi familia. Entonces se bajaron hacia Egipto y casi pierde ahí su familia. Casi pierde a su esposa. Pero Dios usó eso para darle más recursos y devolverse una vez más hacia la tierra donde él realmente tenía que estar. También la bendición es vivir una vida de transformación por medio de su palabra. La salvación no solamente viene un día, sino es un caminar hasta llegar a una meta. Nosotros caminamos hacia una meta en específico. Dios ya depositó todo lo que tú necesitas durante el camino. Lo único que tú tienes que hacer es creerle a Él. Y mira la promesa que Dios le hace en el versículo 2, me va a devolver 2 y 3, y dice así: que haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. La fama o el reconocimiento que podamos tener en esta tierra no es para nosotros mismos, sino para poder mostrar que con nuestra vida vivimos para Él. Que nuestra vida misma, como nosotros la vivimos, es conocerle a Él y hacerlo conocer a todas las personas que nosotros venimos en contacto. Después de que leí eso, me llegó a la mente este verso del Salmo 23:3 y dice: tú mismo me guías por sendas de justicia por amor de tu propio nombre. No por amor de mi nombre, sino por el amor del mismo nombre que es Dios. Bueno, vemos estos 3 puntos, ¿no? Que Dios nos da, nos llama, nos guía y nos bendice, nos da todo lo que necesitamos para este caminar. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos responder a nuestro caminar? ¿Qué debemos nosotros hacer cuando Él nos llama, cuando Él nos guía y cuando nos bendice? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener para poder completar como esta misión que Dios nos ha encomendado, es caminar con Él? Y la primera que yo veo es que debemos creerle. Si Abraham no le hubiera creído, él nunca hubiera actuado. Creer es como la aceptación de algo como verdadero o cierto. Él sabía que él tenía que moverse de Ur o de Harán hacia una tierra que era Canaán. Y de pronto tenía buenas razones por hacerlo, entonces él le creyó a Dios. Pero también él tuvo que tener fe. Y la fe es como aceptar una afirmación sin ninguna buena razón. Él no sabía lo que iba a pasar al llegar a Canaán. Y vemos también, cuando tú lees el capítulo 12 y 13, vemos que pasó por hambres. Pero también cuando llegó a Canaán, yo veo el mapa y es una área montañosa, como rocosa.
Entonces no todos los lugares pueden ser habitados. Y eso puede causar un poco de incertidumbre y decir, de pronto no la voy a hacer acá. Y lo vemos claramente como respondió él cuando hubo hambre. Bajó hasta Egipto, donde él pensó que podía satisfacer sus necesidades. Entonces, tener fe es como aceptar una afirmación sin ninguna razón buena o evidencia física. Pero él creyó y tuvo fe en lo que Dios le había dicho. Y es por eso que en Santiago él dice, y así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se lo tomó en cuenta por justicia y fue llamado amigo de Dios. Otro punto que yo veo es que debemos obedecer y es cumplir la voluntad de quien manda o establece. No importa lo que escuchemos, no importa lo que nosotros podamos creer o pensar o saber, si no obedecemos no vamos a actuar. Tenemos que seguir el movimiento. Es por eso que Abraham se movilizó hacia la tierra de Canaán. No se quedó como su padre a la mitad del camino, sino que él terminó la trayectoria. Y por último, yo veo que lo más importante es la perseverancia. Porque cuando tú no ves las cosas que están saliendo bien, cuando tú no ves que Dios está contigo, no lo percibes a tu lado, aunque Él está ahí, vamos a dudar. Va a traer incertidumbre. Y es cuando el enemigo usa eso para desviarnos, así como lo hizo cuando salió de Egipto. La incertidumbre causa temor. Y nada que proviene de Dios tiene temor. Dios siempre da seguridad y da paz. Y es por eso que a mí me gusta ese pasaje que yo leí al comienzo de Jeremías 6:16. Y dice, Jehová, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él y hallarán descanso. Tenemos que tener la plena seguridad y certeza que Dios está con nosotros. Y así como Abraham caminó toda la región de Canaán, sin saber un sitio en específico, porque él fue a Siquem, él moró entre Betel y Ai, sin saber en un sitio en específico, yo me imagino a él caminando, actuando en fe, pero también preguntándole a Dios, ¿dónde tengo que ir? ¿Cojo a la derecha o a la izquierda? ¿Sigo, me detengo? Siempre perseverando y siempre creyendo lo que Dios le había dicho. Esta perseverancia es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar, en todo. Y la perseverancia yo la veo en el capítulo 13 y se las voy a contar rápido. Entonces ellos salieron de Egipto, salieron con posesiones, una vez más de regreso a donde Dios les había mandado a vivir. Salieron de Egipto y subieron pues al Negev. Y ahí se desataron una serie de cosas, de problemas familiares. Vemos que Lot y Abraham vivían juntos. Vemos que los dos habían adquirido posesiones, pero también vemos que cuando regresaron a la tierra de pronto Lot no la percibía como una tierra buena. Entonces yo me imagino a Lot diciendo, no, aquí no vamos a caber los dos. Aquí esta tierra no es muy fértil. Esta tierra no es muy grande para los dos. Comenzó como a desacreditar lo que Dios le había dicho, pero Dios le había hablado a Abraham y no a Lot. Entonces Abraham sabía con certeza lo que Dios le había dicho y dónde tenía que estar. Y Lot solo estaba siguiéndole. Pero cuando llegaron allá, yo me imagino que no le creyó. Entonces yo veo a Abraham como cansado diciendo, ok, bueno,
Tú decides. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y vemos el corazón de Lot, porque cuando vio este valle cerca al Jordán, sí, a la llanura del Jordán, vio que la tierra estaba verdecita, estaba fértil y como que despreció la tierra que Dios le había prometido a su tío. Y bueno, yo me imagino a Abraham cansado de decirle, yo estoy seguro que Dios me habló y me dijo que aquí es donde debemos estar. Y hay veces la fe como que activa oposición hasta entre familias. Y Jesús mismo dice que Él vino a traer división entre familias. Eso no quiere decir que la familia te odie o no, pero tú tienes la decisión de seguir lo que Dios te ha mandado. Y así fue, ellos se apartaron, pero después de que se apartó Abraham, yo me imagino que estaba triste porque él sabía que uno era viejo, él sabía que, ¿cómo me va a dar Dios descendencia? Lo único que yo tenía era un sobrino que de pronto iba a ser mi descendencia, pero ahora ya no lo tengo. Había mucha incertidumbre una vez más en la vida de Abraham. ¿Y qué pasó después de que ellos se apartaron? En medio de esa incertidumbre, una vez más el Señor se le aparece. Una vez más él puede escuchar la voz de Dios y le dice, ves con tus ojos, si tú ves al norte, al sur, al este, al oeste, todo esto va a ser tuyo. Y le dice una vez más que de él va a salir una descendencia grande. Abraham no vio con sus ojos terrenales, sino vio con los ojos espirituales que Dios le había dado. Él le creyó a la voz de Dios. Lot vio más en lo terrenal, ¿no? Vio en este valle lleno verdecito, cerca a aguas, y dijo, aquí es mejor. Y no le creyó lo que Dios les había mandado. Entonces, en nuestro caminar de la vida, mientras nos movemos, debemos aprender a caminar hacia la meta que Dios nos ha hablado. Si estás inseguro de dónde ir, así como en Jeremías dice, pregúntale a Dios, ¿dónde debo caminar? Pero teniendo la certeza que Dios está contigo, que Dios te ha llamado, que Dios te escogió, y creyendo que el poder transformador de su palabra va a ser la obra en tu vida. Y para que tu vida sea bendición y sea testimonio para otras personas. Yo siento que en este tiempo hay mucho temor, mucha incertidumbre, no solamente en el área económica, en el área política, sino también en la área familiar. Hay mucha incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar. No sé si ustedes saben, pero ahora el gobierno está imprimiendo mucho dinero, ¿no? La deuda, cuando el gobierno imprime dinero, eso causa inflación. Entonces, ahora en este momento no sabemos qué va a pasar con la economía. ¿Cuándo va a reventar esto? Pero si Dios nos trajo y si Dios tiene un propósito para nosotros, no importa lo que pase en el exterior, no importa lo que pase en nuestro entorno, Dios va a estar con nosotros. Una de las cosas tan importantes que yo veo es que hay una palabra que dice, dijo Dios,
Y esta palabra la encuentro 3 veces en Génesis. La primera es cuando Dios creó el mundo. La segunda es cuando Dios bendijo a la humanidad. Y la tercera es cuando Dios llama a Abraham. Esta palabra se encuentra, dice, y dijo Dios. Dios le habló en específico a él. Entonces, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Yo quiero orar en esta tarde. Porque si Dios te llamó para evangelizar, si Dios te llamó para predicar su palabra, si Dios te llamó para discipular, y de pronto te has quedado en el medio del camino, yo quiero orar para que Dios una vez más como que enmudezca las voces externas que nos están distrayendo. Y que nos enfoquemos a hacer lo que Dios nos ha mandado en este lugar y tener la plena confianza de que vamos a cumplir el propósito de vida que Dios nos ha mandado aquí. Si sea en este lugar en específico que es Estados Unidos o en otros lugares donde Dios disponga, que nosotros llevemos su presencia para que nosotros podamos hacerlo conocer a Él. Querido Padre Celestial, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque yo tengo la plena confianza de que Tú eres el que nos trajiste en este lugar, que Tú nos llamaste a congregarnos en esta iglesia para aprender de Ti, para aprender de otras personas. Gracias, Señor, porque Tú disponiste de este tiempo para poder escucharte, para poder escuchar Tu voz. Y Señor, yo reconozco que me he distraído con otras voces, que en medio de lo que está pasando, Señor, hay miedo, hay temor en mí porque no sé qué hacer, porque hay incertidumbre en mi corazón. Pero Señor, yo sé que Tú, cuando Tú hablas vida. Tus palabras son verdad. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y si Tú has llamado es por un propósito. Y Señor, si yo no sé si Tú me llamaste, si yo no sé si Tú me escogiste, Señor, por favor, revélame. Si no sé qué es arrepentirme, Señor, muéstrame con Tu luz. En el Evangelio de Juan dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a traer salvación. Pero la condenación es esta: que los hombres escogieron las tinieblas más que la luz. Los hombres escogieron más hacer su propia voluntad que realmente escoger la luz que está en Cristo. Que escogieron estar escondidos de la luz porque sentían vergüenza o miedo, porque la luz, cuando resplandece en tu corazón, muestra que tú necesitas que alguien te salve, que tú necesitas a alguien que te ayude, que tú en tus propias fuerzas no puedes caminar en esta vida siendo justificado, que por lo más que tú hagas
por tus propias fuerzas, nunca vas a satisfacer la justicia de Dios. Pero solo fue una persona que satisfació, no sé cómo decirlo, lo que nosotros nos merecíamos, que era la condenación eterna. Pero por su amor infinito vino y mostró la luz. El Verbo hecho carne, la palabra de Dios, vino al mundo para salvación. Y es por eso que yo creo que si tú estás aquí, Dios te ha llamado hacia la luz. Que si tú escogiste estar aquí es porque Dios te ha estado llamando, no sé desde cuántos años atrás, y tú sabes y tú conoces cuando Dios te ha guiado hasta acá. Tú lo puedes conocer y percibir. Ahora lo que tenemos que hacer es creerle, es creer lo que Él dijo y actuar de acuerdo a lo que Él ha dicho, porque si Dios habla, se hace, se cumple. Todo espíritu inmundo de temor y de incertidumbre tiene que salir de este lugar. Todo espíritu inmundo de confusión que estamos viviendo en este tiempo, que no vemos con claridad, tiene que salir cuando está la luz, que eres tú, Cristo. Creemos que tú eres nuestro Salvador y nuestro Sanador. Lo creemos porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. Y si no vemos lo que queremos ver, no es porque tú hayas mentido, porque no se trata de tu carácter, Señor, sino de tu propósito en nuestras vidas. Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero seguir el camino que tú tienes para mí, porque tus sendas son verdad. Y mientras camino en tus sendas, en tus caminos, me siento seguro y no tengo temor. Gracias, Señor, por disponer este tiempo. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu verdad. Gracias a todos los que han prestado atención a la transmisión de la predicación de Juan David López, y les invito para el próximo domingo. A partir del próximo domingo estaremos dando el servicio, como le llaman en algunos de los canales, en vivo y en directo desde las 9 de la mañana. Así que les invito a organizar su tiempo y a estar listos para este momento de escuchar la palabra de manera directa desde este medio de comunicación. Muchas bendiciones a todos, que tengan una semana muy gozosa, muy abundante en todas las cosas buenas que Dios nos puede dar, y siempre caminando con fe. Gracias por su atención. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que eres parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos mensajes de Casa de Oración a las Naciones.